Éxodo. Ah, ya, a ver, Introducción al Éxodo, clase 8. Claro, claro. Aquí usa el anfitrión está grabando esta reunión. ¿Quién es el hermano? La hermana Ya. Benito me está ofrendando para que le dé la... Bueno, Ay, Jesucristo, basta. hasta le entregué 10, po. Aleluya. Para que la pueda checar. Ya. Por esta vez, por esta situación que nos pasó, le voy a aceptar al hermano Cristian. Le voy a A aceptar. ver, Por esta vez. Ningún problema. Profe, una consulta, pasaron la lista. Que llegue Sí, recién. ¿con quién estoy hablando yo por ahí? Pablo Muñoz. El hermano Pablo. Le digo al tiro, aquí el hermano Pablo Muñoz. Claro, está ausente. Ahora quedó listo. Ya, el que no contestó la lista fue Deliciana Etienne, el hermano Gabriel A. Acevedo y la hermana Marta López. No sé si están, si se incorporaron. Ya, vamos entonces le voy a mencionar a los hermanos que yo revisé la prueba. Estén atentos, por favor, atentos. Hermana Pamela Aguiluz, ¿está lista la nota? Hermano Eddie Jesús Alegría, ¿está listo? Cristian Cabeza, ¿está listo? Christopher Hernández, ¿está bien? Elizabeth Kiulev también está lista. Javi Aguirre también. Delicien Etienne está lista a revisar la prueba. Daniela Carrasco. Claudio Riquelme. Elsa Tapia. Alejandro Herrera. David Martínez. Jean Paul Pérez. Nivaldo Barrera. Andrés Acevedo. Génesis Silva. Edisair Belance y Frankel Subarián. Todas esas pruebas están revisadas. Por eso les comenté que yo tengo acá 18 pruebas y ustedes son 21. Profesor, Por favor. tuve acá en mi casa recién unos problemas, me tuve que ausentar. Está hablando de las pruebas que sí le llegaron, ¿cierto? Sí, las que llegaron. Sí, las que llegaron. Hasta la mía, ¿cierto? Disculpe que me pude sentar recién de nuevo. Pamela, sí, está listo. Entonces, Profe, me faltaron. disculpe que lo interrumpa. Sí, Es que usted dijo Javier Aguirre, pero ese soy yo. Perdón, que lo envié del compu de mi esposa, entonces ya. ahí está el problema. Entonces, ¿quién es entonces aquí? Pablo Muñoz, Es- en vez de Javier Aguirre, Pablo Muñoz. Espera un poquito, a ver, déjame ver acá. Tiro para- Acá está Javi Aguirre, claro. Es Pablo Muñoz. El Sí, mismo. sí. Ya, listo, hermano Pablo. Aquí lo voy a corregir. Pero igual, como digo, me faltan pruebas. Pero hay ¿Ya? una persona que se retiró, la que estaba en el grupo con nosotros, Una hermana. una hermana. Sí, sí, ¿Cómo? sí. No me acuerdo Sí, el sí. nombre. Ya capté cuál es. Sí, capté cuál es. Sí, la capté ya. profesor Cristian Díaz se la envía a su correo, si quiere se la reenvió. Pero, ¿te nombré Cristian? No, Entonces, ya, reenvíamelo, por favor. ya. López, el apellido de la niña, de la hermana. Sí, sí. Aquí la tengo acá, sí, la tengo, sí. Gracias, hermano Aníbal. Entonces tenemos que, sí, ya ahí me está concordando. Y el hermano Cristian Díaz, lo estoy revisando acá. Cristian Cabezas, tengo Cristian Cabezas. No, parece que Cristian Díaz no lo tengo. Ahí parece que está ya, ahí me está. Claro, Cristian Díaz me falta. Ya, vamos entonces. Hermano Cristian tiene que mandarlo al Gmail, no al correo de IBN. Claro. Sí, ya. Email, por favor, ahí si usted después lo mandan al. Vamos entonces. Alguien que. Cristian, ¿puedes pasar Sí. la PPT ahí? O En si eso no, ustedes estoy. van a ir. Ya, ustedes, hermano, ustedes la tienen ya en Sí, sus. está bien. Ya, ustedes la tienen, así que ya no le Sí. va a hacer. La idea cuál es que vamos paso a paso, no se vaya adelantando, porque se va a perder el sabor, porque yo hago preguntas, ¿ok? Ya, vamos entonces. Lo primero que vamos a revisar aquí, tengo la clase número 8. Después vienen los grupos de trabajo. ¿Estamos? Grupos de trabajo. Acá tenemos el diluvio universal, que ya está listo. Tenemos el sacrificio de Isaac. Bien.
presentación del Imperio Egipcio y los Hicsos está ok. O sea, ¿qué nos toca? La próxima clase nos toca ¿qué? Ahí está, profesor. Ahí bien, Tabernáculo. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Si puedes ir avanzándola nomás, por favor. Eso, vamos arriba, vamos, sigamos. Ahí, hasta ahí, listo, ahí, dejémosla ahí. Ahí. Entonces, la próxima clase, maqueta del tabernáculo y su respectiva explicación. Eso nos toca la próxima clase para que estén atentos. Y esta es la evaluación de la prueba. La tienen ahí. Dice, entre un 100 y un 90, 9 estudiantes. 9. Entre un 89 y un 80, 8 estudiantes. 79 al 70 no tengo a ninguno. Y solamente uno menos del 70. Recuerden que ustedes con un 70 hacia arriba aprueban el ramo. 70 hacia abajo lo reprueban. Entonces, y ahí por eso el 9 tengo 18 hermanos que dieron la prueba y ahí estamos la contabilidad que estamos realizando. El hermano Cristian me tiene que enviar. Observando esta evaluación, solamente tenemos una dificultad, un hermano que tiene que recuperarse, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir ahí poniendo el empeño, pero prácticamente el dominio de la materia ya está fuerte, ya. Todos prácticamente dominaron los contenidos, eso es lo que quiero referirme, ¿ya? Bien, dominaron todos los contenidos y la prueba solamente, cuando yo les menciono, le digo, por ejemplo, yo les recalcaba, pero la misericordia igual me alcanzó y tuve que... Recuerda las promesas de Abraham, una de las promesas que yo dije no debe faltar, ¿cuál era? Del Señor hecho a Abraham, ¿cuál era la promesa? ¿La circuncisión? No, las promesas que Dios le hizo a Abraham. Que Dios le hizo a Abraham. De que le iba a ser una nación grande. Ya. Y la más importante, que yo le dije, una de las más importantes. O la más importante para mí. ¿Cuál es? ¿Él serían benditas todas las naciones? ¿O no? Exacto. Esa. Y muchos no lo colocaron. Pero yo dije, porque ese problema no pongan esa es la más importante, para mí la más importante. Claro, porque ahí está la redención de la humanidad, la salvación de la humanidad, bendecido la humanidad. Entonces, a todos les puse buena, listo, bien. Otra pregunta que yo le puse que habría 4 puntos, explique en qué consistía la religión de los patriarcas. ¿Se recuerdan que eso lo hicimos como informe de lectura? Entonces era una pregunta que ya estaba realizada. Y también algunos me explicaban de algunas cosas, pero no me hablaban, por ejemplo, en qué consistía. Realizaban altares, hacían oraciones, hacían sacrificios, ¿ya? Todo eso es explicar, ¿ya? Y recuerden que la religiosidad de los patriarcas en sus inicios, ¿cómo era? En sus inicios eran politeístas. Recuerden que de ahí saca el Señor y después él todavía creen recuerdan hasta Jacob, en todos estos ídolos que tenían también en Harán y otros lugares donde ellos se posicionaron. Entonces, eso también tiene que quedar claro. Y Dios empezó a desarrollar su fe, su confianza en el Señor. Eso, la religión de los patriarcas. Y la otra pregunta que tuvo también alguna dificultad era las fuentes, pero muy poco, las fuentes que utilizó Moisés, porque algunos no contestaron, para escribir el Pentateuco. ¿Se recuerdan las fuentes? Las raciones de personas que fueron contando que le contaron. La revelación del Espíritu La Santo. revelación, claro. Tradición oral, revelación. Claro. Y algunos escritos que introdujo también, ¿se recuerdan? Las generaciones de Adán y otros escritos que va a introducir. Escritura cuneiforme, claro. Ya. Eso también, y lo otro, la última también, todo el proceso que vivió Daniel, ¿se recuerda? Yo le dije, lean, te van a tener que leer el 37 al 50 de Génesis, y ahí ustedes tienen que observar, y yo les dije, estaba puntualmente ahí una situación que vivió, que bíblicamente lo menciona, por qué Dios lo mandó por qué le sucedió en todas estas pruebas, toda esa desgracia a José. Y Para la preservación de vida. La preservación de vida. Claro. Exacto, que los hermanos, los hermanos que disertaron lo ejecutaron muy bien y ahí yo dije, aquí está la respuesta, los hermanos dieron la respuesta.
Entonces, especialmente, pero obviamente había que explicar, recuerden que valía 4 puntos, explicar todo el proceso. Entonces, eso también es, algunos tampoco no la hicieron. Entonces, eso tenemos que tener claro en medio de estas pruebas, toda esta situación que tiene que vivir José fue para especialmente preservar la vida, ¿ya? Exactamente. Eso, la prueba, ¿ya? Bien, vamos entonces a un pequeño repaso, en este caso, por favor, avanzando, Cristian, por favor. En la otra página, esa, por favor, ahí está. Entonces tenemos que la historia de José, ¿se recuerdan? Ahí tenemos varios episodios en la historia de José, varios episodios. Por favor, ahí la foto también ilustra algo muy importante que lamentablemente su padre lo va a realizar, ¿ya? Especialmente aquí en... ¿Cuál es el problema grave? Ahí tenemos la misma imagen ahí, eso se llama la iconografía, en esa imagen. ¿Qué tenemos ahí? Un problema que está suscitando con Jacob y con su hijo. Predilección La por túnica diferenciada de color. La túnica de colores, La túnica de color, las que era hecha diferencias. para los príncipes. Exacto, la diferencia entre los hijos. Claro. Se lo aplicamos el día de hoy. ¿Se recuerdan que hablamos la clase pasada, este problema que lamentablemente envidia. suscita? La envidia. ¿Por qué? Porque va a llevar aquí a la envidia, va a llevar a la confrontación. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es una de las... Recuerden que yo tengo todo acá escrito, bueno, la idea es que ustedes no vayan leyendo, pero cuáles son especialmente los motivos por qué lo menosprecian o lo repudian sus hermanos a José. ¿Por qué? Por favor. Por los sueños que tenía, Los que sueños daban a tenía, ¿no? entender la superioridad de él sobre el resto de los hermanos. El padre Ya. tenía preferencia con el hijo. Sí, detengámoslo ahí con el hermano, disculpe hermano, el hermano Pablo, ¿sí? ¿Estoy bien? David Martínez. David Martínez, perdón. Quedémonos con el hermano David, porque él dijo algo ahí, porque vuelvo a insistir, porque yo tengo, está ahí planificado, pero la idea es que no vamos paso a paso, no, que reflexionemos, que ustedes mediten, eso es lo que yo quiero. Entonces, el hermano David nos dice que hay un problema que cuenta los sueños, dice, y la soberanía o lo superior que va a ser hacia sus hermanos, ¿cierto, hermano David? Esa es la situación que acontece. Él lo tiene el sueño, ¿no es cierto? Sí, lo tiene, ¿cierto? No podemos decir, no soñó, él dice... ¿Se lo entregó Dios? Claro, no podemos menospreciar. ¿Cuál es el problema que suscitó en ese momento, por favor? Y que Envidia. que está aplicado al día de hoy. ¿Perdón? Los hermanos empezaron a tener como envidia de José. Envidia. La Envidia, ya. preferencia del padre. Ya. Envidia de José por ese sueño, especialmente hablando del sueño que dijo el hermano David. ¿Qué más, por favor? ¿Qué podemos agregar ahí? Bueno, era consentido Era- también del papá. Era Podría consentido el ser- papá. Ya. ¿Y pero cuál hubiera sido lo ideal de José en ese momento, en ese instante acerca de ese sueño? ¿Cuál hubiera sido lo ideal, lo correcto? José era muy ingenuo, porque en Ya. él no había maldad. Entonces quizás Ya. lo correcto era no contarlo a nadie, o quizás solo a su padre, por ejemplo, Claro, pero no claro. a todos. Yo creo que esa es una experiencia de vida también para todos nosotros. No Amén, podemos ahí. llegar y contar las cosas que quizás Dios nos revela, que quizás hace Dios en nuestras vidas, porque aquí, como vemos, eran sus hermanos, a pesar de que eran de distintas madres, eran sus hermanos de sangre, no solo de fe, no solo de fe. Entonces, existe la envidia. La Biblia nos habla para que nosotros también tengamos esas historias presentes en nuestras vidas. La Biblia nos habla que hay envidia, así que hay que cuidarse, hay que tener precaución con lo que uno habla, quizás con las bendiciones que Dios te da o te muestra. Claro. Bien. Ya. Pastor, Entonces, en el tema de, por favor. en el tema de José, ¿no es parecido a lo que le pasa a David? Que también era de un grupo de hermanos. Claro, ahí tenemos otro problema, ahí es diferente, ¿ya? Porque, y con esto abro paréntesis y lo cierro, si no nos vamos a quedar con David. ¿Qué pasa? Le dice, si tú tienes varios hijos, ¿se recuerdan cuando va el profeta Samuel, cierto? Claro, Y claro. Era el último David, por último, el menos considerado. Dicen algunos teólogos que ni se acordaba ni del nombre. Tengo uno por ahí en el campo, ahí está ahí en el, como que era como medio, lo tenía como al último ahí como que... Entonces era diferente la situación ahí, ¿ya? Cierro el paréntesis. Vamos. Entonces, dice mi hermana que
muy bien lo que expresó, es que es un problema. Aquí él tendría que haber, el sueño, bien, tendría que habérselo mencionado a alguien especial, a un adulto, a un anciano, a alguien que, como dice a su papá, por último, dígale, papá, tuvo este sueño. Entonces, él, como dicen también, ustedes lo dijeron muy bien, es inocente, mira, muy, como su corazón era limpio, hay que ser sincero, su corazón era limpio. Profesor, Sí, Profe, por favor. profesor, por es ahí? que, sí, Christopher Hernández. Por favor. Lo que pasa es que la Biblia igual cuenta que en un minuto cuando él cuenta el sueño incluso al padre, el padre también lo reprende. Entonces, eso mismo. no sé si es el padre el más Bueno. ideal para haberle contado el sueño. Buena, exacto, bien, excelente. En ese episodio está ese problema, muy bien. En ese problema está ese episodio, en ese episodio está ese problema. Pero se fija en el detalle esto de los sueños, queridos hermanos, que porque alguien, una hermana dice, lo aplicó al día de hoy, que muy bien, por eso que estas enseñanzas tenemos que aplicarlas, porque son, todas estas historias, como dije, son directrices para nosotros a seguir, directrices a seguir. ¿Ya? Y no Y pasa eso en la sí, ¿vale? También que llega algún hermano que lo usa el Señor mucho y los demás hermanos como que también como que lo tiran para un lado, a veces pasa mucho en la iglesia. Les dicen canapé en la iglesia. por favor, ahí el micrófono. El micrófono, ahí, hermano, micrófono. El micrófono, estamos ahí. Ya, Yo lo silencio, profe. ya, por favor. Lo otro que les cuento, miren, una ilustración para que ustedes tengan cuidado, una ilustración. Años atrás, varios años atrás, estoy calculando unos 25 años atrás, una hermana, estábamos en la iglesia, estaba presente, y dice una frase, lo que yo me di cuenta porque no estaba, yo era joven, todavía muy jovencito, entonces no, era predicador solamente, no estaba muy cuidado ahí dentro del liderazgo de los hermanos que ayudan al pastor. Y lo que en un momento se levanta una hermana, la hacen pasar adelante a contar un sueño. A contar un sueño. Eso es lo que yo observé. Entonces pasa adelante y tuve un sueño con el Señor me mostró esto en el sueño. Ya. Me mostró el Señor, estoy literal más o menos lo que ella dijo. Me mostró el Señor que me mostró la venida del Señor. La venida del Señor. Los hermanos, qué lindo todo, ¿no? ¿Qué les parece? Hermoso, gloria a Dios para siempre. Uno alabanza al Señor, unos zapateos y todo, listo. La venida del Señor, qué lindo, hermano. Y el Señor venía radiante y todo, y con sus ángeles. Hermoso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les parece? Maravilloso. Bendición. Maravilloso. Pero voy a cortar el sueño, porque habló harto. Y después dice, pero la hermana, me acuerdo, ustedes no las conocen, así que no les van a... No va a hacer bullying. No la voy a nombrar, no la voy a nombrar. La hermana tanto, una, la hermana tanto, dos, la hermana tanto, tres, la hermana tanto, cuatro, no se van con el Señor. En la iglesia, con 300 personas, ¿qué les parece? Desubicado. Terrible. Está bueno, ¿Qué les parece? Además, profe, en la iglesia de repente está muy arraigado el hecho de que se toman los sueños como una verdad absoluta. Exacto. Y no todos los sueños son de Dios. Exacto. De repente uno se acuesta con el estómago muy pesado y tiene pesadillas, no sé. No es como llegar y decir, tuve un sueño, me desperté, lo voy a comunicar, porque hay que primero ver qué hay de cierto, si es de nuestra cabeza o si viene de Dios. Claro, porque de repente es para nosotros, querido hermano, para nosotros. Claro, justamente. Exacto. Para que se siente espiritual de cada uno. Para que no comamos tanto antes de acostarnos. Exacto, claro, de repente tenemos un sueño y uno quiere. No, todos sueños. Y bueno, y el problema es que muchas personas andan a través de los sueños, caminan en el Señor a través de sueños, y eso está totalmente errado. ¿Por qué nosotros tenemos que caminar a la luz de qué? A la luz de la palabra. La palabra del Señor, dice Salmo 119, que es lumbrera en mi camino, la que me alumbra el camino, la palabra del Señor. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces, ya el sueño quedó listo, porque eso quería tocarlo. Perfecto. ¿Algo más, por favor? ¿Alguna otra situación que tiene que vivir también? Disculpe con esta
con esto de José, que también, ¿cuál era otra inconveniente que tenía José con su hermano? Profe, Traición, era el que le como contaba todo a traicionado. su papá. Era el que le contaba todo a su pues. papá. Era El el que le trapo. cuenta pero, pero estaba, disculpe, pero estaba correcto, ¿no? Bueno, como uno ve que era sano el hombre, era sano, pero venía y le contaba porque le contaba Tenía un problema de filtro, José. Amén, ahí que Dios nos ayuda a todos nosotros, a todos nos ayuda el Señor ahí. todos Pero, tenemos Profesor, quería, sí, por favor, Cristian. yo creo que uno de los grandes problemas que José le planteaba a su papá eran todos los pecados, las cosas malas que hacían su hermano. Entonces, por ende, esas cosas produjeron también que los hermanos ahí, de alguna u otra manera, tomaran alguna acción, digamos. Exacto. Entonces, recuerden que él era, en ese aspecto, era sano, era un hombre, un joven correcto, y obviamente los hermanos estaban actuando de mala manera, de muy mala manera. Por eso que también él como que tiene esa de la santidad, de la corrección ante sus hermanos, que lamentablemente dejaban mucho que desear, sus hermanos, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, por ejemplo, aplicarlo al día de hoy, queridos hermanos. Y aquí vamos, los ahí nos reímos un ratito, hoy día. Y eso es fuerte, lo que yo voy a mencionar. Hoy día hay muchas situaciones que de nuestra iglesia, o alguna iglesia, ojalá Dios lo quiera, que nunca en su iglesia, pero en una iglesia que nosotros hemos conocido, en las noticias también han salido, especialmente todos estos problemas de índole sexual, de aprovechamiento, de acoso y todos estos temas, que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo observo algo que no debe ocurrir y yo lo encubro, ¿qué pasa cuando yo lo encubro? pecado de omisión. Cómplice. Exacto, soy cómplice. Yo soy pastor de mi iglesia, soy pastor. Y aquí no sé si parece que también hay pastores o pastoras. ¿Qué pasa? Yo le digo a mi hermana, si usted me dice, porque uno sabe, si yo observo y voy a su casa y observo que su marido la empieza a insultar o la insulta, o yo observo en cualquier otro lugar que su marido la golpea, yo voy a actuar. No le voy a ir a pegar al marido, pero sí voy a actuar. Porque yo vi, yo observé. ¿Me entienden? Porque si no, yo soy cómplice de esta situación. Entonces, podemos decir, hoy día, yo no puedo permitir, le digo a los hermanos una vez cuando no puedo permitir eso, no puedo. Ni ninguna otra situación. Tengo que, obviamente, de inmediato ir a la justicia. ¿Me entienden? Ir a la justicia. Y otra índole de todo tipo especialmente de la sexualidad, de los niños y todo, cuidar todo eso. Yo tengo que actuar. Ya no puedo quedarme callado. Eso puedo insistir. Entonces, en ese aspecto, hoy día, no es que yo no soy acusete, no es que es eso. Nosotros tenemos que estar bien claritos, porque hay situaciones que no nos podemos permitir, no solo los cristianos, que lamentablemente, antiguamente, se dejaban pasar. Y había mucho aprovechamiento en nuestras iglesias. Así que hoy día tenemos que ser bien ahí quisquillosos. Obviamente tenemos que hablar, tenemos que conversar, pero eso, ¿ya? Algo más de José, por favor. De su proceder. ¿Qué estamos? Bien, vamos entonces. Sigamos adelante para que aquí vamos a ver algunas cositas y algunas las vamos a ir saltando. Bien, por favor, dale nomás, Cristian. Ahí entonces tenemos a José ahí, bosquejo de la historia de José. Ya ahí tenemos el bosquejo prácticamente. Es vendido por sus hermanos, ya observamos, ya hablamos sobre eso. José en la casa de Potifar. ¿Qué pasa en la casa de Potifar, por favor, ahí? Fue leal. Fue leal. Demuestra Acusado habilidades también, justamente. de mayordomía, de administración. Ya, ¿qué más? Fue acusado injustamente también. Fue acusado injustamente. Muy bien, ¿qué más ahí observamos? Fue leal a su amo y se mantuvo íntegro. Exacto, leal a su amo y se mantuvo íntegro. Muy bien, ¿qué más podemos observar ahí? Que a pesar de que estaba en otra tierra y de que estaba siendo esclavo, no registra que él se haya dejado llevar por el pecado, él no se olvidó de Dios. Exacto, eso también es importantísimo. Está en otro lugar, está en otra tierra. Recuerden que tiene otro atuendo. Nosotros pensamos que José estaba igual que un hebreo. No. Después pasa a ser un
Un egipcio. Un egipcio, porque ahí encontramos que ahí ya hay un cambio, especialmente de su vestimenta. Bien, excelente. José en la cárcel. ¿Qué pasa en la cárcel? Nuevamente, él presenta como gracia dentro de la cárcel y nuevamente aplica como sus dones o sus dotes de mayordomía. Muy bien, ya. La Biblia dice que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Eso es hermoso también, esa expresión es muy hermosa. Dios estaba con él. Ya, eso. Que el Señor en un momento ahí, cuando estemos ahí, no sé, en momentos de que apartamos, dijo, el Señor estaba con el hermano. El Señor se movía en el hermano. El Señor ahí dirigía al hermano. Ya, muy bien. ¿Qué más? Sí, por favor. Después del último sueño que registra con su hermano, vuelve a recibir sueños de Dios. Vuelve a recibir sueños del Señor, que son importantísimos para la preservación de vida en ese momento. Bien, después llega a ser primer ministro, después José aprueba con sus hermanos, Jacob y su familia en Egipto, ¿ya? Entonces, eso es el bosquejo que tenemos especialmente dentro de la historia de José, que la vamos a ir aquí. Profesor, y aquí está, por favor. Una de las cosas que se destaca, digámoslo así, José, que donde quiera que él estaba, finalmente quedaba a cargo porque él era bendecido y Dios lo prosperaba en donde fuera que él estuviera realizando sus labores. Por ejemplo, la casa de Potifar era bendecida, la cárcel, todo prosperaba donde él estaba. Y ahí observamos el corazón de José, porque independiente podríamos decir, al aprecio de su padre, lamentablemente las diferencias que hacía su padre con él, pero él se mantuvo íntegro, a pesar de todo ese mimar, prácticamente esas decisiones que le favorecían a José todo de su padre. Ahí no le hicieron daño, no le hicieron mella, lo que ustedes están mencionando. Por favor, avanza nomás, Cristian. Y ahí está la biografía de José. Recuerden que fue el número 11 de los 12 hijos de Jacob. ¿Recuerdan? También primogénito de los 2 hijos que tuvo Raquel. José significa que lo que es que él añada. ¿Ya? Que él añada. Nació en Harán, 6 años antes del retorno de Jacob a Canaán. Recuerden, nació en Harán. Y también dice que es uno de los personajes más atractivos de la Biblia, por eso que ya lo dominamos José. Un soñador e idealista práctico que tuvo sueños al principio de su vida que lo animaron y caminaron en el resto de su existencia. ¿Ya? Vamos más, sigue nomás por favor, Cristian. Esto también aquí está la parte que es vendida por sus hermanos. Acá recuerden que dice que José vivía en Canaán y tenía aproximadamente 17 años. Y ahí está lo que ustedes comentaron, no lo querían por 3 razones sus hermanos. Ahí está un poco aquí está en este lugar, dice acá, dice que la mala conducta, si ya lo revisamos, Jacob hablaba más, ya lo revisamos también, y lo excelente, lo contó sus sueños también a sus hermanos, que lo ideal siempre vuelvo a insistir, cuando tenemos estos sueños, en el caso de ahora también, yo siempre digo, hay hermanos del Señor, mujeres de Dios, que uno puede conversar, gente noble. No estoy hablando de una hermana que después o el hermano que lo cuente a todos, no. Personas nobles que le pueden dar directrices, el pastor también de su iglesia le puede dar directrices, la sierva del Señor. Entonces, vuelvo a insistir, y si usted obviamente, o al Señor solamente ahí, obligarse al Señor y contárselo al Señor, ya estas situaciones que vive. Y amasarlo, condensarlo y no llegar y... Bien, excelente, acá está. Su padre lo envía a Siquem, es vendido por sus hermanos, ¿dónde? En Dotán. O sea, aquí dice que acá está el mapita, ¿se recuerdan? Ahí está el mar Muerto, acá arriba acá vamos subiendo por el río Jordán y acá está el mar de Galilea. Entonces aquí está Siquem y aquí dice que y sus hermanos dice que es vendido por sus hermanos en Dotán, acá arriba. Acá lo venden. Como un esclavo. Recuerden todo ese proceso, no lo vamos a contar todo, pero hay todo un proceso que es bien tenebroso, bien triste. La prueba es dura, sí, esa. Yo la observo ahí, la prueba es muy dura. Los hermanos vendiéndolo. O sea, recuerden que ¿qué es lo que querían sus hermanos primero? Matarlo. Matarlo. Querían matarlo. Claro. Entonces es dura la prueba de José, que tiene que sobreponerse a esta prueba tan complicada. Vamos, la otra, por favor. Dale nomás, hermana, dale. Nada, profe, quería comentarle que eso justamente es lo que hace que José sea un personaje tan atractivo. Primero, que no se dice nada malo de él,
Exacto. Y segundo, su capacidad de resistencia a la prueba, de no rebelarse contra Dios, porque en ningún momento dice que él se haya rebelado. Y lo otro es su capacidad para perdonar, y más que para perdonar, porque nosotros a veces decimos perdón, ok, te perdono, ándate en paz, como Jacob y Esaú ya se perdonaron y cada uno por su lado, pero José en este caso, él hizo una muestra práctica de lo que es, si te obligan en una milla, anda dos. O sea, no solamente los perdonó, sino que además los llevó a un lugar especial para que estuvieran, le dio el trabajo, porque al final iban a cuidar el ganado del faraón, le hizo más bien aún, fue más allá del perdón. Exacto. Mire, lo que dijo mi hermana Pamela, hay una predicación, no sé si ustedes estudiaron homilética alguno, pero o tiene alguna noción, ahí tiene una predicación, pero tremenda, y todo lo que estamos hablando acá, vamos a hoy día observar algunas lecciones en la vida de José. Pastor, y por eso es considerado un símil de Jesucristo. José. Claro, un tipo de Cristo. Tipo, sí, exacto. Muy bien. Miren, y aquí está lo que ustedes están comentando ahora. ¿Cómo es su carácter en su juventud? Lo que estuvimos conversando, ¿recuerdan? De firmes convicciones y fe. Lo que ustedes están mencionando. No siguió la corriente de sus hermanos, porque podía haber caído en la corriente, ¿no? Podía haber caído. Tenía la influencia. Exacto. Se conservó puro en un ambiente impío. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en el ambiente que va a suscitar, es duro, es difícil. Era diferente a sus hermanos. Y por lo mismo no lo aceptaban. ¿Ya? Bien, excelente. Aquí tenemos que Dios nos bendiga estas aplicaciones, que podamos recibirlas nosotros también, ¿ya? Porque muchas veces pensamos que no, que la influencia, que yo estuve acá, que yo viví acá, y toda la influencia me cautivó y me perdí, me extravié. Profesor, por favor, Verónica. Podemos hacer un paralelo también de Samuel, que estaba al lado de los hijos de Elí, y él veía como los hijos de Elí hacían cosas malas, como se acostaba con las mujeres al planchar del templo, pero él nunca se contaminó. Bien, podemos hacer un paralelo. Bien, eso es gracias, es un análisis. Bien. Esos son análisis que empezamos a construir, y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan ejecutando, ¿ya? Análisis, contraste, que esos son los que nos ayudan a comprender y nos queda grabado. Muy bien, sigamos con la otra, por favor, Cristian, porque eso ya lo pasamos. El sueño, ¿se recuerdan? Y ya lo conversamos. Solamente lo que mencionamos, se debe esperar el momento oportuno. Dios señalará la ocasión. Dios señalará la ocasión. Dios tenía propósitos con José, ¿ya? También eso, creo que es interesante este consejo. Se debe también esperar el momento oportuno. Dios señalará la ocasión. Vuelvo a comentar. Bien, vamos, el otro, por favor. Ya se lo conversamos. José es vendido y llevado a Egipto. Eso es lo que también lo observamos. Lo estuvimos conversando. Ya esclavo de Potifar. Dios estaba con él. Ahí también ustedes lo mencionaron. Varón próspero. Halló gracia delante de los ojos de su amo. Y ahí tenemos una cita bíblica. Eso también lo conversamos. ¿El problema quién era? ¿El problema con quién? Con la mujer de Potifar. Trató de seducirlo por mucho tiempo. Trató de seducirlo. ¿Sí? Dice, y el desenlace que tenemos en este episodio: José se mantuvo firme, resistió la tentación y huyó de la mujer impía. Dice, José se mantuvo firme, resistió la tentación y huyó de la mujer impía. ¿Qué nos indica esto? Especialmente el desenlace. ¿Qué aplicación para hoy día? Que hay que huir del pecado. Hay que salir del pecado, hay que claro, como el Padre Nuestro, profesor. No nos dejes caer en tentación. Exacto. Si uno dice, no, es que yo estoy, pues, no, yo estoy libre, no, a mí no va a pasar nada. Que la carne es débil. Ilustración, querido hermano, ilustración. Estaba años atrás también, bueno, ¿cuántos? 10, 15 años atrás, haciendo clases especialmente de Pentateuco, y estamos en la clase, estamos hablando de estos temas, y me dice una hermana, me comenta, me dice,
justo estábamos hablando un tema ahí y me comenta, ella dice que dice que estamos hablando de evangelismo, parece algo de evangelismo, algo de ese tema, de evangelizar, ¿ya? Y dice la hermana, dice, ¿sabe, pastor, que estábamos en la clase, profesor, hay un joven que siempre, yo estoy evangelizándolo, la hermana tendría, ¿cuánto? Unos 30 años, casada, y me dice, hay un joven que lo estoy evangelizando y Dios está orando en su corazón, pero le gusta que vaya yo a hacerle como el discipulado, a enseñarle la palabra del Señor, que vaya yo. Y yo le comentaba, y su esposo, hermana, no puede ir su esposo a enseñar, a hacer un discipulado, a enseñarle al Señor, de Cristo, la salvación y todo lo que conlleva a ello. Y me dice, no, es que no le gusta que vaya yo. Ya. Y el Espíritu Santo, automáticamente a mí, y al curso, estábamos presencialmente, le indica y le dice una hermana que estaba ahí, le dice, a ver, hermana, le dice, el joven que usted está evangelizando, que usted está mencionando, ese joven está enamorado de usted, se enamoró de usted. ¿Qué edad tiene el joven? Tenía como 18 años, 19 años. Así que hermana le dijo, tiene que tener mucho cuidado. Y eso es lo que percibí también yo, lo percibieron los hermanos. Entonces le dije yo, eso se puede convertir obviamente en una barbarie, lamentablemente su corazón es sano, su corazón es bueno, no estamos hablando de usted, pero si el joven es peligrosa esa situación. Así es que, y la hermana ahí reaccionó, ahí se dio cuenta, porque ella en su inocencia. Claro, ella estaba haciendo una buena labor, no era, se notaba una hermana, pero el joven le dije, tiene que tener cuidado, así que le doy un consejo, y después yo obviamente tomé la clase, la opinión de los hermanos, y después le comenté, dije, ¿sabe, hermana? Le dije, le doy un consejo oportuno, porque todavía no ha pasado, usted tiene que ir con su esposo, si usted quiere decir, vaya con su esposo y haga el discipulado, con su esposo, nunca más sola, ¿ya? Y la hermana lo tuvo bien, ¿no? Bien, no hay problema, la hermana entendió. Y ¿por qué? Porque lo que estamos hablando especialmente, y la tentación está a la puerta, está ahí. La tentación está ahí y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la ética y moral cristiana hay un ejemplo que es muy interesante que dice que el hombre la mujer está es igual que un refalín. Dice. Todos conocemos refalines. Uno sube la escalera del refalín está arriba, y cuando se tiró del refalín, cuando va al medio de este refalín, dice, ¡oh, la embarré, pequé! Pero ya se tiró en el refalín. Y ese es el problema grave, que es después vienen las consecuencias. Todo pecado, como Natal le dijo a David, todo pecado tiene sus consecuencias, como lo vemos también desde el inicio cuando lo estudiamos, el hombre rompe esta comunión con el Señor, tiene consecuencias. Así que eso quería contarle, hermanos, como ilustración y para que tengamos mucho cuidado. ¿Y qué es lo que dice? Dice que tiene que huir de la mujer. Tiene que huir, y él prácticamente huye del pecado. Muy bien, vamos entonces, sigamos, queridos hermanos, hermano Cristian. Consecuencia y llevado a la cárcel, ¿no es cierto? José en la cárcel, ahí está. Dice, y ahí está todo lo que va a acontecer, ¿ya? Lo que como ustedes comentaron, Jehová estaba con José, esa expresión hermosa. Dice que hay dos personajes importantes. ¿Se recuerda de estos presos importantes dentro de la cárcel? Claro, el copero y el panadero. ¿Se recuerdan? Claro. ¿Se recuerdan de ellos? Que también recuerden que ahí ustedes, como mencionaban ustedes también en esta reflexión que hicimos al comienzo, también tuvo ahí sueños también con estos personajes. ¿Se recuerdan? Hay uno que soñó y se recuerdan qué pasó con él, se murió. Olvidó. Uno murió y el otro fue restituido. Claro, ya, y se olvidó de él, y eso también ahí observamos toda esta, como usted mencionaba, que está en la cárcel el Señor, como digo, lo prosperaba, lo bendecía, le daba a gracia, estaba el Señor con él, en esos lugares que son bien difíciles, recuerden que están ahí en esos lugares. En la cárcel dice, sigamos por favor, hermano Cristian.
Porque dice que en la cárcel también fue ejemplo, fue un gran ejemplo en la cárcel, un ejemplo ahí, ejemplo. Dice que era fiel a Dios, siendo ya líder tenía la actitud de siervo, eso también es importante, esa parte, un poquito atrás, Cristian, ahí. Entonces, esa parte también, 44, leamos por favor Génesis 44, ¿qué dice? Por favor, yo puse una cita, por favor. Dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. Ya. Entonces, él también era, siendo, como dice acá la expresión, siendo lo que puse acá, el líder, tenía actitud de un siervo, y eso también nos da mucho que, recuerden que esta palabra del Señor tenemos que aplicarla también en nuestras vidas, si no, no nos sirve. Solamente es conocimiento que nos vamos ahí a llevar a nuestro disco duro, ¿no? ¿Ya? Entonces es siendo líder, o sea, podemos ser dentro de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, siendo líder, pero ¿qué tenemos que nos enseña siempre el Señor? Y después vemos, bueno, no voy a entrar al evangelio sinóptico, pero exacto, el Señor Jesucristo nos dejó el primer ejemplo, ¿se recuerda? Sí. Yo vine a servir. Él es líder, él es el que comanda, dice, todo este reino, el rey. Y dice que él es siervo, yo vengo a servir y no a ser servido. Esa actitud de Cristo es para que, disculpe, para que nosotros podamos... Y no es tan teológica, porque uno dice, no, es que tengo que estudiar teología, tengo que hacer todo. No, dice ser siervo. Un esclavo, especialmente estos siervos, el último, en el griego original, ahí aparece cuando Jesús habla, dice que es el griego, el doulos, el siervo, que tendía el que los caminantes del camino, cuando lavaban los pies, ¿se recuerdan? Porque había este siervo que especialmente estaba indicado para esa labor, porque había otro siervo que era más todavía, y en algunos casos más, el otro siervo fuerte que era el famoso Jumerete, que era el que estaba en las galeras de los barcos, que nunca más salía, era esclavo de ahí y nunca más aparecía. Pero acá hay uno que lava los pies, entonces le dice el Señor, o sea, eso es lo que tiene que hacer usted. Entonces eso es lo que también en la enseñanza que nos queda. Era considerado por los demás, también dice, dependía de Dios y daba la gloria a él. 48, ¿qué dice, por favor? 48, profe. ¿Qué dice, por favor? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Aleluya. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? No, yo soy José. Yo soy José, el que cuenta, el que... Son de Dios la interpretación. Exacto, aleluya. Por eso cuando uno... Gloria a Dios primero. Exacto, eso, porque ese es el problema, hermano, que sucede que, especialmente antiguamente, a un hermano se le hinchaba el pecho y se ponían adelante y prácticamente eran amos y señores de la... Profesor, eso pasa hasta el día de hoy en la iglesia. Si no los quieren poner a los hermanos, ellos quieren tener un lugar especial en la iglesia, y si no los ponen, se taipan y se van. Eso es lo que pasa, mi pastor. Es hermana verdad Verónica, eso. sí, si lo que usted dice, sí, es así. Es verdad, mi pastor, porque en mi iglesia pasó eso. Sí, sí, no hay un problema. Pasó eso, fue terrible para nosotros ver que los hermanos querían ser pastores y como no los pusieron de pastores, se enojaron tanto, formaron un grupito y se fueron a formar otra iglesia. Qué triste, qué triste. Qué triste, qué terrible, porque uno se encariña con las personas. Somos una familia y de repente que uno se taimen, no están todos en el mismo espíritu. Uno quiere sobresalir y si no los hacen que sobresalgan, se enojan. Por eso que esto que pasa con José tiene que entrar en nuestro corazón para que nosotros nos demos cuenta de cómo es el servicio a Dios. No es como nosotros queremos, no es como nosotros queremos. Exacto. Que el Señor nos ayude, que se nos baje el ego, porque estamos con un terrible ego, una cosa terrible en la iglesia. Todos quieren ser capitanes, nadie quiere ser soldado. Exacto. El Señor nos ayude. Hermana Verónica, gracias por su exhortación ahí que nos bendice y nos mueve. ¿Otro mensaje más salió ahí? Sí. Anote, usted tiene que ir construyendo ahí, anotando en su cuaderno. Tiene harto mensaje, la hermana. Pastor, el tema del ego es tan grande que, por ejemplo, no solamente destruye la iglesia, sino que destruye al mismo ser humano. Porque
Porque nosotros, por ejemplo, en la iglesia hacemos aseo, hacemos todo, ayudamos a hacer cualquier cosa. Sí, amén. Amén. Por ejemplo, mi esposa es doctora y usted la puede ver el día domingo haciendo aseo en los baños, limpiando a los niños. Entonces, Dios no creo que no se agrade de eso. Dios creo que está en la iglesia que quiere. Exacto. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere el Señor, querido hermano. Usted está estudiando y yo llevo, harto años estudiando, haciendo clases. Y hermano, y eso es lo que yo, mi esposa también, ella viene, tiene profe, magíster en educación, tiene hartos títulos mi esposa en torno a la educación y teológico, también viene estudiosa en la parte teológica. Y cuando me dice, mira, esposo mío, si Dios me llama antes a su presencia, tú en mi epitafio, ¿se entiende el epitafio? Sí. En la tumba, tú vas a poner esto. Yo he venido solamente a servir. Amén. No, yo he venido a servir. Amén. Esa es la expresión. Porque, queridos hermanos, si nosotros, por ejemplo, yo soy pastor, no lo digo para engrandecerme ni mucho menos, pero he aprendido lo que ustedes dicen, lo que ustedes están comentando, he aprendido a servir. Que yo no me voy a ensuciar las manos, no me voy a, no sé, la unción del Señor que me entregó, no la voy a como a menospreciar o no la voy a ensuciar si yo limpio los baños de mi iglesia. O si yo barro, voy a sacar los papeles del baño. Yo no voy a pasar nada. No voy a pasar nada. Exacto. Entonces, ¿por qué, queridos hermanos? Porque un día, disculpen que me hago una autorreferencia, pero me quedó muy calado para que en la iglesia en la cual estamos trabajando hay muchos jovencitos, niños, adolescentes, especialmente trabajamos en el sector del Castillo. Y un día estábamos en un colegio, nos facilitaban un colegio. Y estamos entrando a la sala que nos reuníamos y veo a una niña que está barriendo. Una niña jovencita, 17 años, barriendo ahí, jovencita. Y iba entrando a mi esposa y le dije, bien, sierva de Dios, le digo yo, muy bien, sierva de Dios. Y nos dice a los dos una frase, me dice, ¿cómo no vamos a hacer si nosotros a ustedes lo hemos visto haciendo esto? ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer? Eso, hermano, caló muy hondo y buenamente podemos sentir la gloria es para el Señor, nada más. No es que seamos no. Porque estudiando las Escrituras, lo que estamos estudiando hoy día, siendo ya líder, José, dice, tiene la actitud de un siervo. Y esa es la actitud que debemos de ver el Señor, obviamente, nosotros aprender. El Señor vino a servir, querido hermano, a servir. Y muchas veces, como dice Verónica, nosotros queremos agrandarnos y el ego se nos va a las nubes y creemos que somos, porque en algún momento con su gracia el Señor nos inspiró, nos movió y dio un buen sermón o una buena enseñanza bíblica, escuela dominical, nos creemos todo. Ya no, ya yo no puedo estar aquí, ya tengo que estar en, no sé, en lo alto. Otro nivel. En la JS. Y con esto concluyo, dice así, mire, mire, mire lo que dice acá. Le voy aquí a dar solamente un sermón cortito. Especialmente con este punto, Juan 3, versículo 22, para el contexto al 30. Después usted lo lee en su casa. Dice así. Dice, yo le pongo a este sermón, el Señor ahí, dice, dominando el ego. Dominando el ego. Y aquí yo utilizo tres palabras como Juan el Bautista, el que bautizaba, domina el ego. Juan el Bautista era poderoso, todos lo querían, era respetado por Herodes, toda la gente en el momento, era el grande. Juan, el que emparejó el camino al maestro, dice, la primera palabra, dice que la que tiene que cumplir, dice que la primera es dependencia. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Juan el Bautista dice, dependencia. La primera palabra. La segunda palabra, humildad. Dice, vosotros mismos que sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Segunda palabra, humildad. Y tercera palabra dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El rol que cumple. Y ahí podemos ver que esa última, el versículo 29, es una pequeña parábola que hace
dice aquí el escritor sagrado, el evangelista Juan, acerca de cuando el esposo prepara la boda, especialmente el ambiente oriental. Dice que el amigo del esposo prepara toda la boda, todo. Prepara la boda, el trabajo, por todos lados, y después cuando termina la boda y se concreta todo, dice que está listo y hasta aquí llegó. Ese es su rol, nada más. Él no es el esposo. Yo solamente soy el amigo. Entonces es el rol. Dominando el ego, se llama esa versión. Dominando el ego. El ego, el orgullo, la vanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Aleluya. Que Dios nos ayude. Amén, queridos hermanos, a todos, vuelvo a insistir, a todos, no es que uno, no, todos, el Señor nos ayude porque es muy fácil eso, muy Sí. fácil. Pastor, igual, Amén. como dice su palabra, aunque todos lo hiciéramos, siervos inútiles somos. Amén, amén, amén. Exactamente, vamos, sigamos, excelente, qué bueno ahí alimentarnos de la palabra del Señor. ¿En cuál estamos? Ahí estamos, de esclavo a primer ministro, y ahí está, dice, aproximadamente tiene 30 años. 13 los pasó en disciplina y preparación, queridos hermanos, 13 años aproximadamente los pasó en disciplina y preparación. ¿Qué les parece? 13 Harto. años probados, hermano, ¿cómo estarían 13 años probados? ¿Cómo estarían? Intenso. Oh, largo, largo, muy largo, ahí. Faraón Dios tiene formó sueños. su carácter ahí. Sí, el carácter y todo. Es que hay una, teológicamente, dentro de la escritura, hay un sector, un lugar que se llama el desierto, teológicamente hablando, el desierto. ¿Y qué sucede? Que todos nosotros tenemos que ser llevados al desierto. Y el desierto es duro, el desierto es preparación. Y como dicen, preparación del carácter y todo, la sencillez. Y ahí tenemos que ir al desierto. Y ahí, ¿por qué? Porque en la mayoría de los personajes bíblicos tuvieron que ir al desierto, ¿ya? Así que aquí Jesús 13 mismo, años. Por favor, Nivaldo. Jesús mismo estuvo en el desierto. Exacto, eso. Por eso digo que el desierto es sinónimo. Y ahí tenemos, teológicamente hablando, tenemos que ir al desierto. Faraón dice, en José se halla el Espíritu de Dios. Sí, lo que dice el faraón. En José se halla el Espíritu de Dios. Dice que le da sueños. ¿Se recuerdan estos sueños especialmente que estos son, podríamos decir, escatológicas en el futuro cercano? ¿Recuerdan? Las vacas flacas, las vacas gordas. ¿Se recuerdan toda esa provisión? ¿Y qué es lo que hace? Y ahí también está toda esta situación que dice de esclavo a primer ministro. ¿Se recuerdan ahí qué es lo que sucede con él? El sueño de Faraón, dice que alguien por ahí se acuerda de él. ¿Se recuerdan? El copero. El copero se recuerda de él y dice, hay un joven ahí, un hebreo, ya que tiene esa... ¿Y qué es lo que hace? Dice que le da la explicación. ¿Y qué le dice? Le dice los consejos de José. Faraón, tienes que poner a un hombre preparado, un hombre que sepa en administración, que tenga conocimiento. ¿Y qué le dice Faraón? De inmediato. Que no va a encontrar otro como él. No, claro. Dice que... mira lo que dice, lo bonito que dice el 41:16, por favor, alguien que lea, 41:16, ahí estamos en ese texto, por favor, que es muy lindo. En el episodio del sueño, de la interpretación. Génesis 41:16. Dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ahí el 41:16. Sí, se fijan, ¿no? O sea, en el Señor, o sea, no es que yo sea yo no soy el de baluarte o no, está en el Señor es el que, y esa es la parte hermosa que Dios, no es que siempre el Señor ahí, primero, no yo el que hago todo. Entonces dice que José dice al final, dice, el 25 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, dice, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer, ¿ya? José, gobernador de Egipto, y ahí también, versículo 37 dice, en el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú.
Y ahí obviamente lo queda ahí prácticamente, y ahí están los nombres que aparecen, ¿se recuerdan? En el 45. Y llamó Faraón al nombre de José, ¿se recuerdan? Sabnat Panea. ¿Se fijan? Por esos nombres egipcios, ¿se recuerdan que también nosotros, uno de los claves especialmente el Pentateuco atribuido a Moisés? Aquí aparecen nombres egipcios que Sabnat le dio por nombre a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y ahí, como les comentaba, ¿de qué edad era José? Versículo 46. De 30 años. 30 años. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y ahí está hermoso empieza obviamente a dar los consejos, recogió trigo, lo guardó y realizar toda esta situación porque venían los años difíciles de hambruna. Y el 51 ahí aparece muy hermoso los nombres de sus hijos, por favor, si alguien lo puede leer. 51, 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. ¿Ya? Entonces los nombres también tienen que, se fijan, los nombres de la antigüedad tienen mucho que ver con la situación, con los momentos, ¿ya? Eso también es importantísimo. Olvido, Manasés olvido y Efraín fructífero. De ahí dio esta situación. Entonces, ¿qué dice? Que vino el hambre, y ahí vino la escasez, y ahí viene todo el proceder. Y el 42 dice que dice José ante sus hermanos. Esto es lo más difícil. Por favor, ahí si puede eso, hermano Cristian. Muchas gracias. José ante sus hermanos. ¿Qué pasa ahí? No lo reconocen. No lo reconocen. Por eso les comentaba que José tiene algo que es un egipcio, ¿no? Sí. Es un egipcio. Si uno dice, no, José está, no, pues si no lo reconoce porque José prácticamente su atuendo era un egipcio. Algunos piensan que aquí la imagen aparece como una peluca. Estaba pintado porque se echaba de maquillaje. Exacto. Y recuerden que se rapaban el Y pelo. más ¿Se como recuerdan? príncipe casi. Exacto. Menos lo iban a conocer. Exacto, Profe, vestido como un príncipe. Una serie que dieron en TVN, una serie brasileña de José que, trajo muchas controversias, pero era muy a la realidad que se vivió. Exacto. Fue de impacto la serie porque uno se metió en la vida de José. Sí, no, era interesante esa serie. No sé si yo vi me acuerdo de Moisés la vi. Estuvo ahí bien pegado. Era muy. ¿Por qué? Porque nos dan, ¿por qué son buenas? Uno dice teológicamente, sí, algunas cosas pero no, prácticamente no había como una herejía, ¿no? Eran buenas series. Lo que sucede cuando nosotros observamos, nos situamos, querido hermano. Por eso que en el momento, en el contexto, en las vestimentas, en los lugares, porque nosotros pensamos que, por ejemplo, aquí dice José ante sus hermanos, pensamos que esto es como que José, el palacio estaba como a las afueras, no, los palacios estaban en el interior, o sea, costaba mucho llegar donde el faraón, no era llegar voy a ir a dar una vuelta donde faraón, no, es como igual en este momento cuando el presidente, el primer ministro, o sea, uno puede llegar y, voy a ir a hablar con no, era todo una preparación, toda una situación bien engorrosa, pero que vemos como Dios en estos procesos también va en alguna medida abriendo puertas para llegar donde estas personas que eran prácticamente poco visibles ya con sus familias. Entonces, como digo, la vestimenta, todo eso, dice que no lo reconocieron. La escasez llega a Canaán, sus hermanos llegan a Egipto. ¿Y qué es lo que hacen? El punto 3 que tengo ahí en la presentación, ¿qué es lo que hacen los hermanos? Se inclinan. Los reconoce, se inclinan ante él y recuerda el sueño. ¿Se fijan lo que acontece ahí? Se recuerda el sueño. Se cumplió el sueño. Su padre y hermano mayor están vivos. Era también interesante. Recuerden que tenía un hermano menor, ¿se recuerdan cómo se llamaba? Benjamín. El famoso Benjamín, que todos los hijos más pequeños le ponen Benjamín, ¿se han fijado, no? Algunos hermanos, el pequeñito, el Benjamín. Y ahí aparece el Benjamín ahí.
Claro, es como el menor, siempre es bonito. ¿Por qué? Porque es el menor, el más pequeño, el Benjita. Su padre y hermano menor están en vivo, retienen a Simeón por el alimento. Y ahí aparece todo ese episodio que es bien. Por favor, hermano Cristian, si puedes ir avanzando. La reconciliación de José con sus hermanos. Este episodio es muy hermoso también. ¿Ya? Este episodio fue pero muy impresionante. ¿Ya? El hambre los consume, recuerden. Y también aparece todo está sucediendo y se afligió. Jacob permite que Benjamín vaya a Egipto. ¿Recuerdan toda esa situación? Y ahí está Benjamín de Egipto. Y José le pone las pruebas, ¿se recuerdan? Y prueba. Dice, trato privilegiado a Benjamín. 43, 34. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que era especialmente José con su hermano Benjamín? Era el hijo de madre de padre. Exacto, tenía una relación muy estrecha ahí con él. Y era el más pequeño. ¿Ya? Dice, trató ahí, dice, hace aparecer a Benjamín como un ladrón, reacción de sus hermanos, y ahí está, se inclina ante José, y Judá se ofrece por su hermano. Esa situación también a él le conmueve, ¿se recuerdan? Que había cambiado su forma de actuar. Exacto, que va ahí un cambio ahí en su forma de actuar. Ya, que ahí... una consulta. Por favor. Perdón que lo haya interrumpido, pero por ejemplo, la actitud de José hacia Benjamín habrá sido quizás con una intención de ver si los hermanos tenían envidia de Benjamín igual. O... También, exacto, buena. Sí, sí. Una prueba también para ellos, cómo actuarían. Exacto. Como lo hicieron con él, ¿se recuerdan? Claro. Como lo hicieron con él. Pastor, aquí está probando. Sí, por favor. Bueno, yo veo una conclusión aquí también que el tema de la mentira se terminaban casi 2 décadas de mentira, de que José había muerto, de que José... entonces también fue una liberación para toda la familia y ver cómo Jesús, como Cristo, igual los llama a la verdad. Igual algún día vas a conocer todo lo que hicimos o unas mentiras grandes que hay. Exacto, lo que pasa es que lo que nos llama es a decir la verdad. Nos llama a decir la verdad. Si nosotros, bueno, si hoy día la palabra de Dios obviamente nos toca, nos habla de la mentira, que ahora está diciendo la verdad, es decir la verdad. Nosotros muchas veces la verdad es difícil, pero hay que decir la verdad, no podemos andar mintiendo. Y ahí está la situación que tenemos que vivir, y después cuando ustedes estudien ética cristiana, ahí van también a aprender un poquito acerca también de este tema importante, decir la verdad. Ya, entonces dice, José no puede contener su secreto. 45. ¿Qué dice? 45, 1 y 2, ¿qué dice? Por favor, hay que lo lee. No podía ya José contenerse delante de todo lo que estaba al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Es fuerte esa expresión. Claro. Llorar a gritos. A gritos. Fuerte. Tanto tiempo retenido. Exacto, tanto tiempo retenido. A lo mejor ahí se dio cuenta que lo había perdonado. Sí, sufriendo. Porque está sufriendo que tenía en la mano. ¿Qué tenía en la mano, José? Poder. El poder para la posibilidad de vengarse. Claro, vengarse. Y se acabó. Y por el poder que tenía no había problema. Nadie le iba a decir nada. Nadie. Entonces, eso yo creo que cuando usted dice la capacidad de perdonar, y ahí está llorando a gritos, es fuerte esa expresión, lloró a gritos. Dice que lo escucharon todos. Y fíjese lo que dice el versículo 5, 6, por favor. Y 7. 8. Ese. 5 al 8, por favor. Alguien que me ayude a leer, porque ahí está lo hermoso también de este episodio. ¿Qué dice? Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, porque me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Y ahí está la respuesta que les comentaba. ¿Se recuerdan que José dice, se fijan? Para preservación de vida, para preservar la vida. Dios me envió, no ustedes. La expresión ahí. Así es que es hermoso este episodio. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? El desenlace de vamos a ir al break ahora. Vamos a ir a tomar un tecito ahí. Vamos al break y dice, tenemos el desenlace de la vida de José y la introducción al Éxodo. Y tenemos también ahí, si alcanzamos el llamado de Moisés. ¿Ya? Aún después de la muerte de Jacob, 17 años después, en que llegaron a Egipto, sus hermanos le rogaron misericordia y José dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Miren lo que dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida. La otra, por favor, Cristian, la otra presentación. La otra, avanza, por favor. Eso, muchas gracias. Dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así lo consoló y les habló al corazón, el 50. Y ahí está. Lecciones aprendidas de José, por favor, algunas lecciones. También el trabajo grupal. ¿Qué lecciones ustedes pueden traer? Vamos. Ahí no va Cristian, todavía no. Mantener nuestra fe a pesar de las adversidades, porque, por ejemplo, José no entendía lo que iba a haber más adelante, pero todo fue con un propósito, o sea, entender de que adelante hay un propósito. Entonces, poder esperar, la fe, esperar, no ser tan ingenuos, De repente a veces pecamos de ingenuos, pensamos que el resto es siempre todo bueno y no es así, hay que tener cuidado. Amén. Muy bien, ¿qué más? Vamos. La integridad, profesor. La Mantener la humildad. La humildad. Aunque se encontraba, profesor, aunque él se encontraba en medio de otras formas de alabar, en formas de idolatría, él nunca se contaminó, nunca creyó en otros dioses. Siempre creyó en el Dios que le había dado, que le había revelado la palabra en sueño a él. Bien. Y siguió hasta el final creyendo en ese Dios, hasta el final de sus días. Aunque tuviera lo que pasara en su vida, él siguió. No fue a aprenderle velita a la Virgen, no, sino que siguió en esa línea. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muy bien. ¿Se acuerdan lo que dice hermana Verónica? ¿Se acuerdan del ejemplo de no sé si se recuerdan o lo leyeron a Eliseo con Naamán el sirio? Claro. Y ahí después cuando tengan la oportunidad. Había un río Magrejón allá donde estaba. Léalo después y detalladamente cuando ese episodio de Eliseo y Naamán el sirio. Anótelo ahí porque es muy interesante también ese episodio. Especialmente lo que dice Verónica, que no se contaminó, obviamente estaban en un lugar idolátrico. Recuerden que estamos... Bien, ¿qué más? Por favor, lecciones aprendidas de José. El perdón, profesor. El perdón, muy bien, perdonador. Es duro, es difícil. Es difícil uno cuando hay situaciones engorrosas, duras. Las personas dicen que llega un momento el perdón, pero el perdón ya de corazón, ¿eh? Porque hay situaciones que hay gente que hace mucho daño. Y la persona le cuesta y uno dice, no, pero hermano, usted tiene que ser perdonado. Usted tiene que ser perdonado. Empezamos de repente a exhortar, pero la persona le tocó a ella le tocó la situación, a él le tocó la situación dolorosa. Es que ahí igual hay un tema con el perdón, porque mucho se habla del perdón de uno, que uno tiene que ser humilde para pedir perdón, y siempre lo hablan desde el lado de la persona que debe pedir perdón, pero desde el lado de la persona que debe perdonar, que debe pasar por alto la ofensa, que debe mirar, Señor, tú me perdonaste más, y tiene que tratar de tener una fuerza, una convicción de fe increíble para poder perdonar, olvidar y extender misericordia además. Porque no solamente viene de parte de Dios, no. O sea,
Es Exacto. mucho más que una palabra, entonces... El perdón viene de parte de Dios, no viene de otro Estamos de lado. acuerdo que De el perdón uno, viene uno puede de decir, Dios. Estamos de acuerdo que el perdón viene de parte de Dios, pero siempre el perdonar o que te hagan algo pero, produce raíces de amargura. Y esas claro, y raíces- nosotros estamos en una situación de ser perdonados, pero también de perdonar también ofensas hacia abajo, porque de hecho la Biblia así lo plantea. Exacto, lo que pasa es que, vuelvo a insistir, nosotros siempre tenemos que tener la empatía, muchas veces, que lo que le pasó a la persona, porque nosotros podemos decir, sí, es que, sí, pero pónete los zapatos de otra persona y como lo que sucedió. Con Entonces, guitarras nosotros, diferentes. claro, tenemos que orar, Señor, ayuda a mi hermano, a mi hermana, consuela su corazón doblégalo. Esa es nuestra misión, para que Dios tú puedas tocar su corazón, obviamente, y Él pueda perdonar de corazón, porque usted sabe que las palmadas de las espaldas son re fáciles, ¿no? Una palmotada, la espalda, listo, y después, pero no, la idea es perdonar. Y cuando creo uno que- perdona, disculpe, cuando uno perdona de corazón, uno se libera y queda obviamente el Señor libre, pero es un proceso. Y que Dios le bendiga. Vamos a otra más, otra lección. Profesor, yo también creo ahí que como cristianos debemos buscar nuestra fuerza en Dios, porque solos es difícil, es súper difícil, como decía la hermana Pamela. Tanto pedir perdón, muchas veces como ser humano nos cuesta, dependiendo de cómo sea nuestro carácter, y también perdonar, pero perdonar de corazón. Por eso yo creo que siempre debemos ir a la oración y nuestras fuerzas en Dios, nuestro amor, también que sea el amor de Dios, porque a uno como ser humano le cuesta. Estamos aquí en la tierra, somos humanos y tenemos que existir. Y nuestro carácter, que también nosotros lo vamos moldeando en el Señor también, porque tampoco, si yo, por ejemplo, soy, no sé, pues enojón, me ando enojando por todo, ando ahí tengo que la canción, tengo que ir ayudando y viendo al Señor que me ayude. Tampoco puedo tener esa forma, ¿ya? Así que, pero somos humanos, somos seres humanos. Amén. Que la perfección, la santidad perfecta, todo lo perfecto dice, que viene después, dice, cuando estemos en el cielo, dice el Señor, cuerpo incorruptible y glorificado. Ya antes somos seres humanos, estamos obviamente pidiendo la ayuda al Señor que nos socorra, ¿ya? Mire lo que dice, la pureza personal, la prosperidad en los negocios es posible para el siervo fiel de Dios. Dios prosperó a José en todo lo que hacía. La importancia de cuidar a nuestros padres. Ay, se nos había olvidado ese tema. La importancia de cuidar a nuestros padres. ¿Qué es lo que pasaba con José? ¿De quién estaba preocupado? de su padre. De su padre. De su padre. Bien, habla mi Dice, rey. inmediatamente hay que verlo. Sí, la importancia de cuidar a nuestros padres. Eso también es importante hoy día, querido hermano, porque hoy día, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se ve hoy día muy fuerte? Desprenderse de los padres. El cielo es el cielo. Exacto, llévalo El para allá. cielo es el cielo. Y nosotros nos quedamos con la casa y los temas y después no. Claro. Entonces eso, ojo, porque eso es un mandamiento del Señor, mandamiento de Dios. ¿No es? Habla mi rey y no calles, decía un hermano en la iglesia. Habla mi rey y no calles. El vaso está vacío. Ay, esa no la sabía. El vaso está vacío, padre. Está buena. Ay. Mira, dice, tomar la cruz y obtener la corona. Tomar la cruz y obtener la corona. Avance, hermano. ¿Lo está avanzando? Por favor, Cristian, si va avanzando. Eso, vamos, la otra. Ahí estamos. Y la última, la providencia. Toda su vida es una ilustración de la providencia. Miren lo que dice Watson, es muy lindo esto. Los regalos de Dios vienen envueltos en el papel de la aflicción. El comentario bien fuerte. Los regalos de Dios vienen envueltos en el papel de la aflicción. Ahí está. Y lo último, si estás pasando por una providencia aflictiva, mira la vida de José para que haya consuelo. Gloria a Dios. Si estás pasando, mira la vida de José para que haya consuelo. Muy bien, vamos entonces al capítulo 49. Vamos, avancemos al capítulo 49 para terminar Génesis. ¿Qué dice el capítulo 49? Dice que Jacob bendice el 48. Y ahí está. Tengo aquí algunos de ese. Entonces, el 47:20, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón,
Pues los egipcios vendieron cada uno de sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser faraón. 27, el 47, 27 dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Dice que, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob los años de su vida, 147 años. ¿Por qué tuvieron todas esas licencias para establecerse en la tierra de Gosén? Toda la licencia de que José llegó a ser prácticamente el segundo después de Faraón, que era potente, podía ser Faraón. ¿Por qué? Queridos hermanos, la pregunta que hicieron ustedes también, ¿qué hacen ustedes, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo Por los que era Ixos, profesor. Por los Ixos, claro. Por favor, Los la Ixos. hermana, Claro. hermana, quería comentar primero, ¿cómo se llama? Discúlpame, el nombre que no tengo, estoy en mi hermana teléfono. Elizabeth o no, o hermana Verónica. Elizabeth, tú estás hablando. Elizabeth. Dale, Elizabeth. O sea, primero porque todo es plan de Dios, desde ahí lo veo yo siempre. Y ahora Dios da todos los recursos y los medios. Primeramente yo veo cómo Dios guía a su pueblo, ¿verdad? Guió primero a José, lo hizo pasar por todo lo que tuvo que pasar para llegar a ese puesto alto, pero siendo él siempre un servidor de Dios en primera instancia. Ya, Y bien. entonces les provee de todo para que sus hijos estén en lo mejor de Egipto, que yo lo encuentro increíble. Y Sí. ahí es donde aparece entonces que son recursos que envía el Señor. Los Ixos, que fue lo que hablamos la semana pasada. Exacto. Y ahí tenemos Que eso. no, si bien ellos fueron como un pueblo invasor en Egipto, no eran egiptos en realidad, sino que probablemente estaban, ¿cómo se llama?, relacionados con el mismo pueblo de Dios. Entonces, Sí, por ahí muy bien. viene, ¿cierto?, el recurso que Dios envía, porque yo antes de estudiar esto, de la presentación de la clase pasada, yo siempre Claro. lo veía como los egipcios que tuvieron buena relación Claro. con José y su pueblo, y no fue así, sino que era otro pueblo que se tomó, ¿verdad?, a El los... poder, claro, el poder. Exacto, y ya tenían entonces más cercanía con el pueblo de Dios. Claro, porque eran pastores también, eran pastores. Exacto. Eran pastores. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la cercanía? Ellos eran semitas, queridos hermanos. Semitas, claro. Semitas. Los hebreos, ¿de quién eran descendientes? De Sem. Sem. Tienen grabado ahí en sus cuadernos, noten. Eran semitas, descendientes de Sem, por eso que tenían afinidades y eran pueblos pastores. Pastores, claro. Por eso que tienen toda esta situación. ¿Por qué? Porque después vamos a observar que dice Éxodo, y se levantó un faraón que no conocía a Dios. A José. A José, de veras, José. ¿Ya? Tienes Entonces, razón. los Ixos, recuerden que como dije, los hermanos lo dieron muy bien con su presentación y Egipto. Los Ixos, como dijeron ellos, después, ¿qué pasó? Porque no hay mucha información. ¿Por qué? Porque lo que hicieron después, recuperaron los egipcios, recuperan nuevamente el poder. Claro. Y lo que hacen ellos era muy típico, queman toda la historia, queman todos los libros de todos esos episodios, los queman, los quieren borrar del mapa, podríamos decir, a este grupo que se internó por un periodo de tiempo bien largo en Egipto. Claro. Entonces ellos quieren borrar, por eso que cuando yo agradezco a los hermanos que se esforzaron en buscar ahí información, porque no hay mucha información, especialmente los Ixos. La historia universal los menciona, los indica como en este posicionamiento. Ya, muy bien, excelente. Entonces esa es la respuesta que tenemos ahí. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué se involucran? ¿Por qué le hace alguna medida con todo lo, como dijo hermana Elizabeth, todo el proceder de Dios, lo que Dios había establecido, y después como medio utiliza los Ixos también ahí para que realicen esa labor y puedan también establecerse. Y se establecen en la tierra de Gosén. ¿Qué particularidad tenía la tierra de Gosén en la geografía bíblica? ¿Qué particularidad tenía la tierra de Gosén? Era rica en vegetal. Ya. Entonces, para ellos que eran pueblos pastoriles, era... Claro. Para su ganado. Exacto. Era rica. Era ideal. Claro, ideal. Muy bien. Entonces, y ahí iban a fructificar, iban a crecer. Recuerden que ahí se multiplicaron, ¿o no? Se multiplicaron la tierra de Gosén.
Entonces después aparece, dice la bendición 48 de Efraín a Manasés, dice, y dijo a José, dijo, el Dios omnipotente me apareció en la luz de la tierra y Canaán y me bendijo. Y me dijo, de aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré estirpes de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por edad perpetua. Y ahora pues, dos, dice, hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que vinieses a ti a la tierra de Egipto, míos son, dice así. Como Rubén y Simeón serán míos. Adopción, ahí está, Rubén y Simeón. Y ahí aparece también todo un acontecimiento ahí del Señor hacia ahí. Pastor, ¿por qué, por ejemplo, José lo quería que bendijera a uno y ponía al otro delante de Jacob? ¿No entiendo esta parte, profesor? No te capté como... Disculpa, ¿eh? Esta parte donde José le pone los brazos a Manasés para que lo bendijera porque él es mayor. Pero él dice que no, que quiere bendecir al menor, a Efraín. Dice que lo sentó sobre la cama y aquí tu hijo José viene a ti, entonces y Era dijo, por la costumbre, pues, que se bendecía al mayor y después al menor. Claro, pero al revés hizo José, pues. Le sacaba de sacar al hijo mayor. Claro, No, pero pues Jacob cruzó las manos. Claro. Y José le decía, no, pues este es el mayor. Claro. Recuerda que está anciano también, está anciano, ya está anciano. Y fíjense, vamos al 49, que eso quiero especialmente, que también ahí lo podamos recibir. Los bendice a los dos, Efraín y Manasés, porque ellos van a ser tribus, recuerden, van a ser tribus. La tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Recuerden que José, el hijo, son reemplazados por Manasés. Manasés y Efraín. Ya ahí tenemos que tener grabado, porque ahí. Pero ¿por qué José no es tribu? Porque fue bendecido especialmente a sus hijos, Efraín y Manasés. Miren la profecía de Jacob. 49, vámonos al 49, ¿ya? Dice así. Yo leí ustedes leyeron toda la profecía, ¿no es cierto? Capítulo 49, profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, yo declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Entonces, esto era muy común en Oriente. ¿Qué pasaba en Oriente? Cuando el padre ya estaba por fenecer, por terminar con su vida. ¿Qué pasaba? Era como un testamento, tenía que dejar un testamento, un testimonio de lo que quería en su futuro. Cada hijo, o las bendiciones. Miren, eso es como era normal en Oriente, y no sé si ustedes han observado acá en nuestra nación, en nuestro extremo acá, ¿qué pasa cuando el papá está por nacer, está bien, la mamá está por terminar con su vida? Está por morir la mamá, el papá. ¿Qué acontece en algunas instancias, queridos hermanos, hoy día? Dejarlos bien a los hijos. Exacto, ¿no? Júntame a todos los hijos. Por favor, que vengan mis hijos. ¿O no? Claro. ¿Se digan? Eso no, por última vez. Exacto, quiero verlo por última vez. Y eso está bien. Eso se da. Y uno dice, no, y ahí está el tema de los hijos también, el amor a los padres. No, es que no puedo, que acá hay puros problemas. Pero le está diciendo el papá a la mamá, hijo, ven, por favor. Ven. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hijo? Ir, por hermano. No puede hacerse, no, es que acá que vivo muy lejos, tiene que hacer y ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque lo ideal siempre hay bendiciones de los papás. O hay quizás alguna situación que vivió con él, no sé. Entonces, perdón. Exacto, perdón, todo eso. Entonces, eso era normal. Esto que estamos acá en la escritura, 49, que dice 49, era normal en Oriente, normal. Que los hijos iban donde el padre. Y mire, ¿qué les parece aquí? Mire, aquí yo reduje aquí ahí está la papete. Sí. Se diga que yo reduje acá el reduje. ¿Qué es lo que léalo tranquilamente y qué observan acá especialmente dentro de esta bendición? La voy a leer aquí, es cortita, yo lo sinteticé. Dice, Rubén no serás el principal. Simeón y Leví, su ira fue dura. Judá, dice el versículo 8 al 12. Alguien que lo lea, por favor. 8 al 12, alguien que lo lea. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti.
cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado del cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a David su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Ya. ¿Qué les parece esa bendición especialmente a Judá? Ahí nació el Salvador del mundo. Ya, veamos acá, acá en la bendición, la bendición. ¿Qué pasó en la bendición? Comparada con las otras, comparada. Es superior. Superior, ya. ¿Qué más? ¿Qué más observamos acá? Lo pone como principal. Y es el principal, la tribu principal. Ya. ¿Y qué pasa en la extensión de las bendiciones? La extensión. Que es Se va la a más sostener en el tiempo. Dice que no será quitado el cetro hasta que venga Silo. Cetro. ¿Qué significa cetro? Un cetro, cuando hay un cetro, ¿qué es lo que hay? Un rey. Un rey. Rey. Ya, reinado, rey. Y dice, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, o el descanso. El Silo era como el descanso, el príncipe de paz, es como la idea. El descanso, el príncipe de paz. Entonces, se fijan que esa bendición especialmente se va a desarrollar con Judá. ¿Y cómo le dice? Tú eres un león. Ahí aparece, recuerden hermano, porque ¿qué es lo que observamos en Judá? El león de la tribu de Judá. ¿De dónde lo traímos? ¿Dónde empieza a florecer aquí? ¿Se Desde la entiende? bendición de Jacob. Exacto, aquí, exacto. Cuando nos pregunten, ¿por qué el león aparece en la tribu? ¿Por qué el león? No tengo idea, hermano, pero es bonito el león, bonito. Entonces nosotros obviamente, de acá empieza a florecer el león de la tribu de Judá, que va a tener mucha condición, va a tener mucha connotación la tribu de Judá más adelante cuando lo veamos, especialmente en las próximas clases en el tabernáculo de reunión, donde se van a reunir. La tribu de Judá va a tener mucha preponderancia. A ver. Ya, entonces ahí se fijan, Zabulón, mire, en puertos de mar habitará. Mire lo que dice, cuando dice, hay un pasaje, no recuerdo bien, en mi disco duro, cuando dice, una bendición que hay también un profeta, dice, tribu de Zabulón, como que el camino del Señor también caminaba por esos lugares, en la tribu de Zabulón, en Galilea. Es bien bonito esta bendición para que después la podamos repasar usted y sacar. Arno fuerte, Tan juzgará su pueblo, Gad ejército lo acometerá, hacer su pan serán sustanciosos, Neftalí dichos hermosos, José doble bendición, Efraín y Manasés, Benjamín lobo arrebatador. Bien, entonces ahí está la otra, por favor, Cristian, la otra presentación. Israel en Egipto, y ahí está ahí hasta el mapa ahí. Ahí tenemos el mapa, ahí se fijan que está el mapita ahí. Ahí están todos los, especialmente donde estaban situados los Hicsos, ¿se recuerdan? Ahí arriba está la tierra de Gosén. Hay varios lugares ahí que está en la ciudad de Hebrón ahí, ¿se fijan? Hebrón está ahí al lado del Mar Muerto. Berseba, todos esos lugares son bien famosos en este tiempo y van a perseverar dentro de la historia de Israel. La ciudad de Hebrón, Berseba, Jerusalén, aparece ahí obviamente Jerusalén después. Cuando hablábamos ¿se acuerdan cuando hablábamos de Melquisedec, rey de Salem? Pensamos también que era de ese sector también, ya de ese sector. Betel, arriba está Betel, ¿se recuerdan? Betel también ciudad importante. ¿Qué connotación tenía Betel? ¿Se recuerdan? Con los patriarcas. ¿Dónde está Elías? No, patriarcas, Betel. Ah, Jacob, ahí por donde puso Jacob, de la escalera. Donde puso la escalera. Y antes de él, antes. Durmió, pues. Antes del patriarca Jacob. Abraham, sí. Abraham, recuerden. Entonces son ciudades, Siquem, ¿se recuerdan? Dotán, donde entregaron a quién, a José, ¿se recuerdan? A José también lo entregaron en Dotán. Muy bien, ahí entonces tenemos el mapa que nos ayuda. Por favor, Cristian, ¿se puede ir avanzando? La otra. Entonces, pregunta, y aquí está, me parece que ya revisamos alguna. José
José establece a su familia en Gosén. ¿Por qué ubicaría José a su familia en Gosén? Ya lo estudiamos, lugar bueno, especialmente eran pueblos eran pastores, ¿ya? Pastoriles, entonces teníamos en la tierra muy bien, próspera. ¿Qué ventajas tenía este lugar? Sí, era pasto, bien, estamos la tercera. ¿Qué razones tenían los egipcios para no presentar objeción a la ocupación de Gosén? También lo tenemos claro, ¿no es cierto? Porque eran pastores, claro. ¿Ya? Y la tercera, ¿por qué en la objeción no tenía objeción? Porque estaban los hijos. Era visir, po. Sí, era un hombre importante, José. Claro. Él elegía también. Era 4, visir, claro. José se introduce para ayudar a su familia, como llevándola a Gosén. ¿Por qué razón trajo Dios a José a Egipto? Ya lo observamos también. Para preservar la vida, claro. Especialmente bien. ¿Qué razones pudo tener Dios para traer a Israel a José y no dejarlo en Canaán? La última. ¿Qué razones? Supervivencia. Supervivencia, muy bien, número 1, sí. Especialmente la supervivencia, ¿no es cierto? Especialmente la supervivencia. ¿Ya? Bien. Excelente. Estas preguntas están respondidas, ¿ya? Todas estas preguntas ya las respondí. Sigamos con el pequeño ese hasta ahí, ¿qué pasó con la primogenitura? Recuerden Abraham, Isaac, Jacob, Lea, ¿se recuerdan todo este cuadrito que tenemos acá? Lea, Judá, ¿se recuerdan? Ahí de Lea, de la esposa, la primera esposa. Ahí está. Silpa, Gad, Aser, Bila, Dani, Neftalí. Y Raquel también ahí tiene a José, que se va a dividir en los 2 hijos. Por favor, ahora otra, por favor, Cristian. Una más. Pinchar. Ahí, por ahí va a aparecer la otra. Ahí está apareciendo. Dice la primogenitura. Dale nomás. Ahí está, hasta por ahí, por allá. ¿Qué pasó con la primogenitura, por favor? ¿Qué pasó con la primogenitura? Rubén la perdió. Le tocaba a Rubén, pero por la perdió por meterse con la mujer de su papá. Exacto. Simeón y Leví por violencia. Por el asunto de la Dina. Sí, muy bien. Bendición llega a quién? A Judá. Ahí está lo que está. ¿Se fijan? Ahí llegó a Judá, dice. Pero la pierde. Pero la pierde por casarse con una cananea. José recibe una doble porción y estará representado por Manasés y Efraín. Exacto. Ahí la última, Cristian, por favor. Ahí aparece Manasés y Efraín. Ya, ahí está. Por eso es toda esta situación que se va especialmente a conllevar el tema de la primogenitura. ¿Ya? Va a llegar a José. ¿Por qué? Porque después Efraín, la tribu de Efraín y Manasés van a ser las tribus más grandes, ya en extensión de terreno y de personas. Ya, estas 2 tribus van a ser muy importantes. Sigamos, por favor. Las tribus notables ¿cuáles serán las tribus notables? Leví, Judá y Efraín. Ya, Leví, ¿por qué? Por el sacerdocio. Dice, ¿proceden quién? Moisés, Aarón y el sacerdocio. ¿Ya? Especialmente, hijos de Leví, Moisés, Aarón y el sacerdocio. Por eso que es importante. También tenemos que tener claro, porque pregunte después, ustedes la van a buscar, ahí les voy a hacer una pregunta, porque especialmente con el profeta Samuel, que también es un profeta Samuel y es un sacerdote. Ya, y ahí ustedes les dejo esa pregunta, después investiguen por qué. ¿Ya? Ahí después ustedes, porque hay una interesante, porque no es descendiente de Aarón. ¿Ya? Pero ahí ustedes lo van a estudiar. Judá. ¿Qué pasa con Judá? Procede de la línea davídica de Reyes y Jesucristo. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Ya lo leímos. Y Efraín. ¿Por qué Porque Efraín es el gran opositor de Judá. Tribu principal del reino del norte. Efraín es poderosa. El reino del norte, después más adelante, cuando usted estudie el libro histórico, se va a llamar, el reino norte también se le va a llamar el reino de Efraín. ¿Ya? Entonces, estas 3 tribus son notables para nuestro ¿Y por qué opositor de Judá, profe? Después, todavía no. Después ahí lo vamos a ir, ¿ya? Bueno. Porque si no, después lo vamos a observar cómo se va a ir y vamos en la próxima clase quizás vamos a empezar a descubrir. Ya en la próxima clase o la siguiente vamos a empezar a observar por qué. Ya, hermana Verónica, hay tarea. Muy bien, muy bien. Se da cuenta por qué. Introducción a la otra, por favor, Cristian.
La anterior parece, ¿no? La anterior. La anterior. Introducción al Éxodo. Más atrás. Atrás, Cristian. La otra. Ahí. Introducción al libro de Éxodo. Vamos, aquí. Todos están atentos. Pregunto. Hermano Alejandro Herrera, ¿qué me puede hablar de Éxodo? Introducción al Éxodo. Vamos, lo que usted tenga ahí en conocimientos previos. La liberación del pueblo de Israel. Ya, muy bien, excelente. Claudio Riquelme, ¿qué me puede decir de Éxodo? Los 10 mandamientos. Mandamiento, ya, muy bien. Cristian Cabezas, ¿está Cristian? Sí, profesor. Por favor. Del Éxodo, bueno, cuando pasaron siglos, ¿cierto?, del asentamiento del que estamos hablando, Sí, sí. aparece la figura de Moisés, y luego la figura de Moisés, ¿cierto? Dios le da el ministerio de poder sacar a los hebreos de esclavitud de egipcio, y ahí se produce el Éxodo, que significa salida masiva y rápida, inmediata, intempestiva. Muchas gracias. Cristian Díaz, ¿qué me puede hablar de Éxodo? Cristian. Bueno, que claramente está la salida del pueblo para la preparación de la tierra prometida, lo tan prometido por Dios, y en donde ya empieza a tener una relación más directa Dios con Moisés. Ya. Daniela Carrasco, ¿qué me puede hablar de Éxodo, por favor? Daniela Carrasco. ¿Está Daniela? No está. David Martínez, por favor, ¿qué me puede hablar de Éxodo? David Martínez, ¿está? ¿Está David Martínez? Recuerden que tienen que estar en clases. Yo ahí pongo un puntito al lado ahí porque no me contestan. Delicien Etienne se agregó a clase. Delicien Etienne. No. Elizabeth habló, Elsa también, Verónica. Franklin Soberian, ¿qué me puede hablar de Éxodo? Franklin Soberian. Éxodo. No está. Génesis Silva, Éxodo, por favor. El tabernáculo, profe. Ya, el tabernáculo, va a aparecer la figura del tabernáculo. Muy bien, Génesis. Y Disael Belance, Éxodo, ¿qué me puedes? Ya, profe, Éxodo, la liberación de sacrificio, señalando tabernáculos. Ya, el sacrificio, el tabernáculo, muy bien. Jean Paul Pérez, por favor, Éxodo. Profe, empieza el pueblo o la civilización del pueblo hebreo. ¿Recuerda la promesa que Dios le hizo también a Abraham? Ya. Y aquí empieza como la civilización del pueblo hebreo. Ya, muy bien, Jean Paul. Jesús Alegría, por favor. Acá, profe, cómo Dios se revela como Jehová a Moisés. Ya, Soy el que soy. Ya, muy bien, yo soy el que soy, ya. Dios tiene existencia en sí mismo. Nivaldo, por favor. En la aflicción que estaba sufriendo el pueblo israelí y cómo Dios responde a esa aflicción con diferentes tipos de milagros o plagas para poder sacarlos de ese lugar al pueblo. Muy bien, Claudio, por favor, parece que mencionó aquí Claudio Riquelme, tiene un gota, me dice Claudio, por favor. Recién le dijeron. Era la plaga. La plaga. Bien, muy bien. Pablo Muñoz, ¿qué me dice Pablo de Éxodo? Es donde Dios comienza a establecer su pueblo.
Ya, Dios empieza a establecer su pueblo. Bien, muchas gracias por su aporte. Recuerden que tienen que estar atentos a la clase. Como digo, tres hermanos que no los tengo presentes, pero no me contestan. Entonces, no sé si están en la clase o no están. No sé si por el WhatsApp me han mencionado algo. Vamos, sigamos. Aquí está el mapa, por favor, Cristian, la otra. ¿Sí? ¿Sí? Ahí, esa, justo ahí. ¿Se fijan? Este es el mapa que tenemos que dominar ya ahora también. Tenemos que dominarlo. Quiero que tenemos, acá dice, es prácticamente, recuerden, miren el poder de los egipcios que llegaba, miren, se extendía cuando subían, se fijan acá, que suben ahí por toda la Canaán, aquí se fijan, suben a Siria, acá arriba, hasta el Éufrates. ¿Se fijan acá? Se extiende el imperio egipcio. Se fijan que es extenso, o sea, ellos también son imperialistas. Y recuerden que después, ¿qué pasaba? Llegaban, por ejemplo, aquí están los imperios, los hititas, era también un imperio gigante, los hititas en ese periodo, el imperio hitita. Y llegaban, ¿qué es lo que hacían? Y también empezaban a pelear contra, los sacaban nuevamente, los bajaban con ellos hasta, especialmente estos límites que tenía Egipto. Bajaban. Después, esta era como la típica, queridos hermanos, esa, ¿se recuerdan que? Y ahí miren, ¿qué es lo que, especialmente de Egipto, qué observan ustedes en Egipto? Que hay un bajo Egipto, desierto, hay un bajo Egipto y hay un alto Egipto. Y un bajo Egipto. Exacto, eso, ¿por qué? Bajo y alto. Exacto, porque cuando ellos venían, las hordas, cuando venían estos imperios a atacar a Egipto, ¿qué hacían? Egipto en sí, ¿qué es lo que hacía? Se unía. ¿Se entiende? Se unía el alto Egipto y el bajo Egipto se unían y el emperador tenía un atuendo especial. ¿Se entiende? El emperador que gobernaba en ese tiempo tenía los dos poderes, del alto y del bajo, y tenía un atuendo muy especial. Que eran, no sé si lo tengo ahora, pero la próxima clase, con en las manos como unas varillas y en su cabeza un tipo como casco alto, ¿sí? Algo bien, bien interesante, cuando se posicionaban, como se unían, especialmente estos dos Egiptos. Ya, ¿y qué es lo que le da vida a Egipto? ¿Qué da vida a Egipto? El río, pues. El río Nilo. Río Nilo. Le da vida a Egipto. Por eso que es tan preciado por ellos. Muy bien. Vamos con la otra, Cristian, por favor. Solamente esto mencionar, nada más. Extensión 950, agricultura dependía del Nilo, con lo que estamos hablando. Dos reinos unificados por Nemes, lo que les comento cuando estamos en ese conflicto. Capital del reino, Memphis. Ahí está. Egipto antiguo. La otra, por favor. Hay información solamente para que ustedes después lo vayan ahí manejando. Antiguo reino, el clásico, 2007 al 2002. Construcción de pirámides en ese periodo. Entonces, ¿qué dilucidamos? Que cuando hablamos de Abraham, ¿qué pasó con Abraham? ¿Se fijan Abraham? 2100 antes ya estaba ya las pirámides. Exacto, las pirámides, él tiene que haber visto todo. O sea, ¿y qué más? Le impresionó, ¿no? Tiene que haberle impresionado. Egipto, podríamos decir ya un país desarrollado, podríamos llamar. Claro. Después viene el Reino Medio, 2000 al 1780, con el gobierno centralizado, proyectos de irrigación, minería, construcción, comercio y educación. Fíjense lo que tiene Egipto. Tiene un poder tremendo. Educación. Minería, para la minería. Exacto, la minería, bien. Minería, el oro, el orito. Siglo XVIII lo invaden, la invasión de los Hicsos, como también lo hablaron los hermanos ya. 1507, la expulsión de Amenosis I. Y el Reino Nuevo, el tercero dice 1546 al 1085, especialmente se va a desarrollar ahí la esclavitud israelita. Capital Tebas, dice que Ramsés II probable faraón del éxodo, probable, no hay tampoco una fecha de la salida, en 1450 aproximadamente. La otra, por favor, Cristian. La otra presentación, ahí estamos. ¿Y qué dice la otra? Entonces, el Éxodo en relación con otros libros dice que, por favor, la letra A, Éxodo es el eslabón indispensable para unir el Pentateuco. ¿Sí? ¿Estamos claros? El Éxodo es el eslabón indispensable para unir el Pentateuco. ¿Por qué es el eslabón indispensable, queridos hermanos?
Profesor, disculpe, el hermano Jesús levantó la mano. No sé si... Por favor. Sí, profe, no, una pequeña pregunta es que de la APT anterior, esa de la construcción de las pirámides, había ¿Ya? escuchado algo de Enoch que había sido como el que había creado las pirámides. Después los ¿Enoch? egipcios sí, no sé si tiene conocimiento de eso, lo escuché en un lado. ¿Enoch? Enoch. ¿Cuál Enoch? ¿Cuál Enoch sería? Enoch de la escritura. Fue traspuesto. Y es complicado ese nombre. No, quería saber si usted había escuchado de eso, si es que tiene alguna información. Ah, ya. No, nunca, en todos los libros que he leído, no, nunca había escuchado esa apreciación. Ya, no sé, era eso nomás que lo había escuchado, no sé, no me acuerdo dónde lo había también. escuchado. Ya, pero nunca, bueno, todo lo que he leído del libro y obviamente la Biblia, especialmente, nunca he leído sobre... Pregunto, Éxodo es el labor indispensable para unir... ¿Por qué? Es el labor indispensable, queridos hermanos. Introducción a Éxodo. Ustedes mencionaron altas cositas cuando hablaron de esto. Ahí se desarrolla el pueblo de Israel. Ya se desarrolla el pueblo de Israel. ¿Cuánto se llama? En Egipto. Ya. Ahí empieza, porque era un gran número de hombres que estaban en esclavitud. Ya, sí, ya, ¿qué más? Ahí se desarrolla el pueblo, que empiezan a... ¿Qué más? Es el eslabón necesario porque en la historia del Génesis termina con que llegan a Gosén y están con José. Después, en el Éxodo ya pasa un tiempo en donde ya el pueblo creció y ya su condición cambió el mando, cambió el reinado y cambió las condiciones también de vida de los israelitas como tal. Y también se justifica el hecho de que Dios los salve y los saque. Ya, muy bien. ¿Qué más? Vamos. Se entiende cuáles son los inicios del pueblo de Dios y la separación, digamos, de Egipto y luego cuando ya están por sí solos en el desierto. Muy bien. Ya están por sí solos en el desierto. ¿Y qué pasa en esa cuando ya están solos, cuando ya son independientes? Retoman la adoración, el holocausto, todo el sacrificio, y ya lo hacían desde antes, lo retoman. Sí. A ver, ¿qué es lo que retoman? Lo que pasa es que yo desde los patriarcas ellos ya ahí empiezan a formar. Eso un poquito, espera un poquito. ¿Qué es lo que, por favor, hermano, dale? No soy cristiano, desde los patriarcas ellos sabían, por tradición, de que se tenía que adorar a Dios. Recuerde incluso que mismo Moisés solicita permiso para ir a adorar al desierto y volver. Entonces, pero además ahí ya comienza después, ¿cierto? Con la ley ceremonial comienza todo el sacerdocio y bueno, todo lo que conoce. Exacto, ahí Cristian, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí completamos toda la respuesta con lo que dice Cristian, empieza todo el sistema sacerdotal, la ley de la santidad y todo lo demás, ¿ya? Eso ahí, por eso que es el labón, por eso no es indispensable, si no, no nos enteramos cómo se florece el pueblo, como ustedes mencionaron, cómo nacen estos sistemas sacerdotales y la ley de santidad que Dios la va también a desarrollar en este libro, especialmente, que después va a ser, después vamos a estudiar Éxodo, después Levítico, que Levítico también va a ser ahí va a estar bien unido especialmente con el sistema sacerdocio y sacrificio, especialmente Levítico, eso se va a hablar. Muy bien, entonces hablamos que continúa la historia de Israel, comienzan los temas del sistema sacerdotal, eso también tenemos que tener claro en Éxodo, la ley de santidad, luego se desarrolla el Levítico, como les comento, la marcha de la historia de Israel hacia la tierra prometida, que se desarrolla después en el libro de Números. Ya aquí salen, como observamos, salen victoriosos, y la marcha va a continuar en el libro de Números, la marcha que van hacia la tierra prometida, que también tenemos que revisar. La otra, por favor, Cristian. Ahí hay un pequeño bosquejo de Éxodo, entonces nosotros estamos estudiando la sección número 1. Entonces, eso es lo que nos resta por aprender. Israel en Egipto. Israel en el camino hacia Sinaí, la segunda sección, y la tercera, Israel acampa en Sinaí. Ya ahí tenemos las tres grandes secciones del Éxodo, del libro de Éxodo. Bien. Esa es nuestra, por favor, ahí continúa, Cristian. Ahí está la sección que tenemos que revisar. Y el tema, dice el autor Moisés, dice, el autor es Moisés, el tema de la redención de Israel, y ahí está la fecha que estamos estipulando, 1445 a 1405 aproximadamente.
Y el nombre Éxodo proviene del gran suceso que ustedes ya lo mencionaron, la gran salida de Israel de Egipto. Éxodo es salida, ¿ya? Que se va a juntar especialmente en la Septuaginta, es un libro también, la Septuaginta es la Biblia, el Antiguo Testamento traducido al griego, ¿ya? Especialmente en el tiempo de los Ptolomeos, ¿ya? En el tiempo griego, donde se va a traducir la escritura porque está perdiéndose el idioma, el hebreo arcaico. Y el Señor ahí toma, ahí siempre los historiadores, los teólogos dicen, Dios toma al Señor ahí a uno de los Ptolomeos, ¿para qué? Para que en Alejandría ellos redacten y traduzcan el Antiguo Testamento al griego. Esa es una labor tremenda. Y ahí especialmente le ponen el Éxodo, la gran salida de Israel de Egipto, que, como ustedes lo mencionaron, tiene el nombre Éxodo, está muy bien instalado en este libro. ¿Por qué? Porque los hebreos tienen otro sistema de nombrar los libros, que es el primer nombre, las primeras palabras. Vamos con la otra presentación. Los propósitos y mensajes. Propósitos, como ustedes lo mencionaron, muy bien, ya la familia escogida en Gosén, excelente, ustedes ya lo dijeron. Registra 2 eventos trascendentales, ustedes también lo mencionaron en su introducción a Éxodo, muy bien, excelente. La liberación de Misraim, como ustedes lo mencionaron, la liberación de Egipto, pero suena bonito en hebreo, ¿no? La liberación de Misraim, ¿ya? Y el otro evento importante, el pacto y la ley en Sinaí. Ese es también el otro evento importantísimo, el pacto y la ley en Sinaí. ¿Qué nos acontece? Dice, nos muestra luz sobre el carácter de Dios y se muestra un paralelo entre la liberación de Egipto, y eso también es importante, y el éxodo espiritual por medio de Jesucristo. Ya eso está bien relacionado, porque el Egipto es sinónimo del mundo. Del mundo hoy día. Egipto es sinónimo del mundo. Y hoy día las clases que vienen ya estamos revisando estas clases, y la próxima empezamos a observar por qué es sinónimo también del mundo. ¿Ya? Y eso también siempre se habla. Por eso algunos hermanos dicen, en ese idioma coloquial nuestro evangélico, dicen, Egipto. ¿te recuerdas, hermano? Andaba en Egipto. Claro. Fui a dar vuelta en camello, dicen algunos hermanos. Fui a dar una vuelta en camello. ¿Ya? Bien. Y aquí ahí con ese, aquí hay un propósito más completo, y con ese terminamos. La próxima, Cristian, por favor, y terminamos la clase. ¿Qué dice el propósito, hermano Cristian? Usted que está ahí nos está ayudando, por favor. Fue escrito para proveer un registro perdurable de los actos redentores de Dios en la historia, por los cuales libró a Israel de Egipto, la estableció como su nación escogida y le dio la revelación escrita en lo concerniente al pacto que hizo con ella. Amén. Se fijan ahí que está muy bonito y después tengo algunos aspectos teológicos que, si quieres, va avanzando porque ya terminamos, ya estamos listos ya. Va avanzando más, Cristian, después ustedes lo van a revisar ahí. Algunos aspectos teológicos también que vamos a revisar. Ahí viene una cronología también del tiempo, el nombre Éxodo, ya que ustedes lo tienen ahí también, y ustedes después lo revisan, ¿ya? Porque estamos terminando la clase. Y la recapitulación ahí, recapitulando ahí, que la clase prácticamente, revisando la clase, dice. La otra, ahí concluimos, dice. José es enviado a Egipto para preservación de vida. Su fe y convicción plena en el Señor. Estamos hablando de José, disculpe, ahí no puse José. Su actividad hacia los hermanos es de perdón, reconciliación y amor. Los hebreos ingresan a Egipto, estableciéndose en Gosén, tierra próspera y tranquila. Lamentablemente sube al trono un faraón que no conocía a José. ¿Ya? Bien, vamos entonces, por favor, vuelven más ahí, Cristian, para despedirnos. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Para la próxima clase me parece que no tenemos tarea. Solamente